otra vez es domingo. Muy buenos días para cada una de las personas que se conectan a nuestra iglesia virtual. Dios les bendiga desde esta hermosa ciudad de Guadalajara. Les mandamos un abrazo inmenso. Y bueno, estamos felices porque cada día tenemos un grupo de personas que se conectan más, porque cada día ya se están activando las cosas en la iglesia, los cursos presenciales, las reuniones dominicales. Por supuesto que las personas que asisten se inscriben previamente a través de un formato. Pero para todos ustedes, qué rico saludarlos. A ellas yo veo que se van conectando, que se van a estar conectando, que vas a compartir este link. Y recuerda que puedes, si quieres participar a nuestros grupos de enlace, puedes conectarte acá arriba, en la descripción del mensaje. Ahí te puedes conectar, le das clic y de una vez puedes ingresar a un grupo de WhatsApp. Entonces pues qué alegría, qué gusto me da saber, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante: protegidos a la intemperie. Vamos a entender por qué y qué significa estar protegidos, tener cobertura, pero también estar en la intemperie, también tener la libertad que solamente nos ha dado el Señor Jesucristo. Entonces, para todos ustedes, buenos días y vamos a empezar en pocos minutos. Yo estoy aquí para hacerte una invitación muy importante para ti que formas parte del ministerio más hermoso y más divertido del CENTI, que es el CENTI Kids. Te invito a que te conectes los viernes en punto a las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams a nuestras reuniones virtuales. Sería un honor y sería súper padre que pudieras acompañarnos y estuvieras conectado, pues para que conviviéramos los amigos. Va a ser un tiempo muy especial, pues sobre todo para acompañarnos, para platicar, para divertirnos y para aprender. Este mes en particular tenemos un tema súper interesante que se llama ganar las batallas espirituales. El Señor nos enseña cómo podemos ganarlas, así que si tú quieres aprender cómo ganar una batalla espiritual, te invito a que te conectes los viernes en punto de las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams. Espero verte ahí conectado. No faltes. ¡Nos vemos! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver, y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos.
Cuando uno ve normalmente las Olimpiadas, hay una carrera en las Olimpiadas que se llama la carrera de relevos. ¿En qué consiste la carrera? Normalmente llegan a correr 500 metros a la redonda, ¿sí? En un coliseo, y se trata de que cada jugador o que cada atleta va a llevar una posta, tiene que entregarle a alguien una posta en la mano, la persona espera recibir, cuando recibe la posta sale corriendo, se impulsa para ver cuál es el equipo que gana o que llega al final. Cuando tú ves esto, tú también te tienes que dar cuenta que pues así es la vida. Tú y yo somos el resultado de alguien que nos entregó la posta. Nosotros somos el resultado de un misionero que entregó su vida por causa de la obra de Cristo, que corrió una maratón y que un día llegó a ti, te dijo que había una solución para tu vida, que Cristo era la solución, pero no solamente te dio una solución, sino que también te entregó una posta. Y eso representa una responsabilidad de correr y entregarle esa posta a los que vienen detrás tuyo, con los que te vas a encontrar al final de la carrera. Sí, esos son los discípulos, esos son los hijos, esos son el ministerio que Dios nos ha dado. Todos nosotros tenemos que correr una carrera. Y de eso se trata el mensaje al que tú te estás conectando. Porque necesitamos saber una sola cosa. ¿Qué es una bendición? Yo creo que a mí alguien me preguntaba hace poco y me decía, dígame en una frase, ¿cómo le puedo llegar a una persona para que esa persona pues acepte esto que yo estoy aceptando, para que acepte a Dios como yo lo estoy aceptando? ¿Qué le puedo decir? Y yo le dije, dígale solamente una cosa: Dios te bendiga. Yo creo que esa palabra, Dios te bendiga, una palabra que tiene, o esa frase que tiene 3 palabras, Dios te bendiga, tiene mucho que ver con la intencionalidad de nuestro corazón para con la persona a la que le vamos a entregar la posta. El Señor Jesucristo fue un hombre que, aún estando en la cruz del Calvario, derramó bendición para la humanidad. Dios, desde el inicio de todos los tiempos, todo lo que creaba lo iba bendiciendo. Y es que la bendición no solamente es bien decir, porque pues antes solamente yo tenía ese concepto, pero déjeme decirle que es algo más profundo. Realmente es algo más contundente, es algo que penetra las entrepieles del alma para aquellos que lo comprendemos. La bendición es como un arma, pero o con seguro o sin seguro, pero es un arma que te protege, ¿cierto? Y que te ayuda inclusive a sentirte de alguna forma blindado. La bendición es una obligación que como padres tenemos que entregarle a nuestros hijos todo el tiempo. Y pues uno se encuentra hoy por hoy que ya los jóvenes salen de la casa y no le piden la bendición a sus papás. Yo recuerdo que a mí me enseñaron a pedirle la bendición a mi abuela, a mis tíos, obviamente a mi mamá, todavía se la pido. Siendo un hombre ya adulto, voy a hacer algo y le digo, mamá, bendígame para esto, papá, bendígame para esto. La bendición, señores, la bendición es una cobertura, es como un paraguas que nos protege de las tormentas, de las lluvias, de las tempestades. Y tú y yo estamos llamados a dar bendición. El evangelista Lucas escribe en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 50, lo siguiente: nuestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y es que eso se trata de la bendición, de ir de generación en generación a los que respetan el nombre de Dios, entendiendo bien que la bendición solamente viene de Dios, porque el apóstol Santiago dice en Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, generalmente, cuando uno encuentra esta palabra bendición en la Biblia, es una palabra que en términos hebreos se dice barak, o sea, bendición. Barak es bendecir. Que vuelvo y te repito, no es solamente bendición para que te vaya bien, es bendición para que no te vaya bien. Así que entiéndeme bien esto, porque uno puede dar bendición para que no vaya bien. Uno puede dar bendición
para blindar a un hijo que va a hacer cosas que son deshonestas, que son ilícitas o que lo van a dañar como persona. Uno puede dar bendición. Yo recuerdo, nunca olvidaré, que cuando yo ya empecé mi vida cristiana a los 17 años, a mí me gustaba mucho salir a las fiestas, a los bares. Nunca olvidaré eso. Y entonces mi mamá, cada vez que yo salía, yo estoy seguro que no estaba de acuerdo en que yo me fuera. Y ella no me bendecía para que me fuera bien. Ella me bendecía a mí para que yo estuviera incómodo. Dios te bendiga, hijo, y donde quiera que estés, que experimentes la presencia de Dios para que hagas lo bueno. Y yo sentía una incomodidad cuando entraba a un lugar que no era de Dios. Yo me sentía fastidiado, incómodo. Llegó un momento donde ya no me gustaba ir a los antros. Llegó un momento donde me sentía tan incómodo. Ahora todo cobra sentido, porque cuando Dios se encuentra con Abraham, Dios le dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Porque escúchenme, padres de familia, la semana pasada hablábamos de que tenemos que hacer madurar a nuestros hijos. Hablábamos nosotros de que nosotros tenemos que ayudarles a que ellos conozcan su propio Dios. Pero para esto necesitamos bendecirlos. Y bendecirlos significa una cobertura alrededor de ellos que los va a blindar de todo ataque del enemigo. Una cobertura que les va a cerrar puertas, que les va a impedir entrar a lugares que son lugares de deshonra. Una bendición que los va a proteger de una manera impresionante, sobrenatural. En nuestra iglesia tenemos a alguien que amamos mucho, que es hija de un pastor. Y ese hombre, ¿cómo bendecía a esa mujer? Y producto de las bendiciones, Dios la blindó de tanta cosa, de tanto daño que se pudo haber hecho. Porque la bendición lo que hace es que, como que, a ver, ¿cómo te explico? Tú bendices a un hijo y tú le dices a tu hijo que el Señor te bendiga, que Él te permita caminar por sus caminos, que te aleje de todo mal y que vivas según su perfecta voluntad. Esa bendición tiene un poder tan impresionante que si una persona quiere dañar a tu hijo, que si una persona quiere destruir tu hogar, tu casa, van a sentir como que algo les fastidia. Hace como 2 o 3 años, cuando nosotros nos cambiamos de iglesia o de sede, porque la iglesia no se cambia, nos cambiamos de lugar, rentamos un lugar, a la primera semana entraron unos ladrones a robar. ¿Y saben algo? Se robaron una computadora que no servía. Eso fue lo más caro. Lo más caro fue un vidrio que rompieron. Y yo me pregunté por qué esos ladrones no se robaron nada más. Teníamos equipos, teníamos el alfolí, teníamos una cantidad de cosas. ¿Por qué no se lo robaron? Ese lugar estaba bendecido. Yo entiendo que ellos se asustaron por algo, que rompieron un vidrio porque no salieron por donde ingresaron. Rompieron un vidrio para salir huyendo, no sabemos de qué, pero no nos robaron. No nos robaron prácticamente nada. Porque si tú entendieras, y si yo entendiera el poder de la bendición y por qué en la palabra de Dios está tan plasmado esta palabra de bendecir, señores, le enseñaríamos, familia, le enseñaríamos a nuestros hijos a que nos pidan bendición, porque tú como padre tienes el poder y tienes la cobertura de Dios para que puedas canalizar todos los favores de Dios hacia la vida de los que tú amas, para el ministerio. Y es que la bendición viene desde todos los tiempos. Y eso lo dice la Biblia. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 60, cuando Rebeca dejó su familia, dice que le bendijeron así: sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Cuando Isaac estaba listo para morir, también pronunció unas palabras para su hijo Jacob en Génesis 27, 28. Acompáñenme, por favor. Y dice, le dijo Isaac a Jacob: Dios, pues, te dé rocío del cielo, te dé la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos, naciones se inclinan ante ti, sé el Señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y cuando vamos a toda la enseñanza de Cristo, el Señor se enfocó, y su discurso más largo está en 2 capítulos específicos en el libro de Mateo 5 y 6, que habla de las bienaventuranzas, o sea, de las bendiciones que Dios quiere traer para tu vida. Entonces la bendición
no solamente es, ay, bendíceme para que me vaya bien. No, bendíceme para que no me vaya bien. Bendíceme para que cuando yo haga algo que está incorrecto, se bloquee, no me funcione, se frise, se detenga. Yo no quiero bendición para que los antojos de mi corazón, todo me funcione bien, no. Yo quiero bendición y yo quiero bendecirte a ti para que también no te vaya bien. Para que si ese camino, esa relación, que va a ser una relación que va a destruir tu futuro, que va a destruir todo lo que se ha cultivado en tu vida espiritual desde niño, y esa relación va a ser un problema, que no te vaya bien. Porque es que a veces nosotros queremos manipular la bendición. Y eso es lo importante de la bendición. Cuando hablamos de bendición, hablamos de que se maldecirá al que me maldijere, se bendecirá al que me bendijere. Cuando hablamos de la bendición, mis amados, estamos hablando de una gran responsabilidad. Y para eso nosotros necesitamos 3 cosas para la bendición. Necesitamos esto. Primero, educar a nuestros hijos espiritualmente. La semana pasada, y seguimos en esta sintonía, hablábamos en Deuteronomio 6, que dice la Escritura que tenemos que hablarle a nuestros hijos de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos de Dios en el camino, al acostarse, en la comida, en todas partes, en todo momento. Yo les enseñaba que no solamente hay que orar para bendecir los alimentos, sino que también hay que tener tiempos de bendecirnos los unos a los otros, de hacer los ejercicios básicos de una familia donde, oye, ¿por qué me bendices? No, yo te bendigo porque eres una excelente esposa, eres una excelente madre, te bendigo para que sigas guardando tu salud, te bendigo hijo, para que sigas en los caminos de Dios. Bendecirnos mutuamente es un ejercicio, pero educar a nuestros hijos espiritualmente es nuestra responsabilidad. Punto número 1. Punto número 2, rodéate de recordatorios. Y yo quiero que los centremos en lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba ingresando a la tierra prometida y cuando cruzaron el río Jordán. Dice la Escritura en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 2 en adelante esto. Dice así el Señor: ahora elige 12 hombres, uno de cada tribu. Diles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, del lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas a un lugar a donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu. La usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Escuchen esto, un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán qué significan esas piedras, y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del Señor pasó y cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio del pueblo de Israel para siempre. Entonces yo, como padre, como pastor, necesito tener recordatorios de bendición, porque a nosotros se nos olvidan mucho las bendiciones. Somos más a la tendencia de recordar las marcas, las heridas, las cicatrices, pero se nos olvidan mucho las bendiciones que Dios nos ha dado. Haga el ejercicio. Yo le pregunto a usted: ¿cómo ha sido este 2020? La mayoría puede decir: no, ha sido difícil y no se han dado las cosas y ha sido complicado, y es más fácil recordar lo difícil, lo complicado, lo que no me gusta. Pero ¿por qué nos cuesta tanto recordar lo bueno? Porque en el fondo sí hay un problema de ingratitud en cada uno de nosotros. Y Dios entonces le dijo al pueblo de Israel: como yo conozco el corazón del hombre, yo te voy a pedir que tomes 12 piedras del medio del río Jordán, hagas un monumento conmemorativo que les sirva de recordatorio. Cuando sus hijos les pregunten, ustedes les digan: es que esto pasó, éramos esclavos, nos pasaron por el desierto, el mar se abrió en dos, el río Jordán también se abrió en dos, de ese río seco sacamos estas piedras, y eso nos recuerda que Dios siempre nos va a bendecir y que siempre estará de nuestra parte, siempre y cuando estemos también con Él. Pero claro, necesitamos recordatorios, mis amados. Por eso es que cuando José el soñador, antes de morir, él dio una orden acerca de él, y él pidió que sus huesos, que los cremaran
y que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Cuando yo le hablo de esta historia al pueblo de Israel, pasó el río Jordán y llevaba los huesos de José, el soñador. 450 años antes, José el soñador se había acordado de esto. Y los huesos de José el soñador eran un recordatorio de que ellos serían un pueblo libre, un pueblo que entraría a la tierra prometida. Necesitamos recordatorios. Por ejemplo, yo en lo personal pues hago estos audios, pues tengo las predicaciones grabadas, estoy escribiendo el segundo libro y algún día yo no voy a estar. Pero ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Ese recordatorio. Algún día mi hijo tomará ese libro y dirá: mi papá dijo estas palabras, mi papá hizo esto, mi papá Dios lo bendijo, yo quiero esa bendición que Dios le dio a mi padre. Porque esos recordatorios no solamente se me enchina la piel de decirlo, sino que se vuelven una marca, se vuelven un precedente para que nosotros podamos transmitirle a las generaciones quién es nuestro Dios, de dónde venimos y a dónde vamos y a dónde irán ellos, y les entreguemos la posta en esta carrera, que es una carrera larga, por cierto. Y por eso necesitamos, que es el tercer punto, estar en cobertura. La Biblia enseña que José el soñador fue un hombre bendecido. Dios lo bendijo, Dios le dio sueños. Dios le dijo que él sería como el sol y sus hermanos serían como las estrellas y se inclinaran ante él. Dios le dijo que él sería como una espina erguida y que sus hermanos serían espinas que se inclinarían ante él. Dios le dijo desde muy joven para qué lo quería. Y por supuesto que lo formó en el desierto para gobernar en el palacio. Diferente de Moisés, a Moisés lo formó en el palacio para gobernar en el desierto. Pero independientemente, estos hombres eran hombres de bendición para las vidas que Dios les había entregado. Estos hombres estaban en bendición y traían cobertura al pueblo. Por ejemplo, Moisés. ¿Por qué creen ustedes que caía maná del cielo? ¿Por el pueblo? No, señores. Porque ese pueblo estaba bajo la cobertura de Dios y Dios estaba bajo la cobertura, bajo la cobertura de Moisés y Moisés estaba bajo la cobertura de Dios. Porque la bendición, para disfrutar bendición, yo ocupo cobertura. Yo no puedo ser un cristiano solamente de redes sociales, discúlpeme. Yo no puedo ser un cristiano solamente de una predicación por YouTube, y aunque qué bueno que las veamos, yo necesito cobertura espiritual. Yo necesito familia espiritual. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy tenemos cobertura y hacemos parte de una iglesia de iglesias que entre nosotros como hermanos nos respetamos, nos amamos, colaboramos, nos corregimos, nos cuidamos los unos a los otros. Es importante la cobertura. Y la cobertura es tan importante que Egipto fue un imperio poderosísimo. ¿Y cuándo fue que Egipto se empezó a convertir en un imperio y llegó a su cúspide? Cuando José el soñador llevó la bendición de Dios a ese pueblo. Cuando José el soñador fue el que hizo todo el sistema administrativo del ahorro, cuando las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Pero José el soñador muere, y dice la escritura en el libro de Éxodo, en el capítulo número 1, versículo 8: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, que se cuidaran de los judíos, porque se habían vuelto en comunidades muy grandes, y bueno. Pero dice que se levantó un gobernante que no conocía a José. No conocía a José, el que trajo la bendición. Y Egipto, después de eso, empezó una etapa de decadencia. Sale el pueblo como esclavo y empieza una etapa de decadencia. Escúchame lo que te voy a decir. La cobertura siempre ha estado dentro del plan de Dios. Josué, el conquistador, tenía la bendición adquirida bajo la cobertura de Moisés. Eliseo, ese hombre que tenía la doble porción del espíritu de Elías, tenía ese poder de Dios porque estuvo bajo la cobertura de Elías. ¿Ves? Salomón llegó a ser el rey más próspero de toda la historia bíblica porque tenía la cobertura de su padre. Así que, mis amados, entender lo que es la bendición y que bajo mi cobertura otros pueden estar en bendición es entender cuál es mi función. Y por eso me devuelvo al otro punto: tenemos que tener recordatorios. ¿Cuáles son tus recordatorios?
de qué es lo que viene a tu mente cuando tú dices voy a luchar por este matrimonio, voy a luchar y voy a sacar esta familia adelante o este hijo adelante. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cuáles son tus recordatorios? Cuando David se encuentra con sus hermanos que iban a pelear con Goliat, las palabras de David fue Shalom a ustedes. O sea, que tengan paz integral en todo lo que hagan. Y los hermanos estaban amargados porque no podían con ese gigante y estaban atormentados y llenos de temor. Y por eso cuando Saúl dice, bueno, al que vaya a pelear yo le voy a dar a mi hija, David dijo, en pocas palabras dijo, bueno, yo voy a ir a pelear. Y todo el mundo le pregunta, pero usted es un niño, usted es un muchachito, ¿cómo usted va a pelear? Y David tenía un recordatorio. ¿Y cuál era el recordatorio de David? Cuando yo estaba en el campo y venían las fieras, los leones, los osos, yo los mataba y protegía a las ovejas de Dios. A mí Dios ya me dio victorias, siempre me ha dado victorias. A mí no se me olvidan las victorias de Dios. Por eso creo que a veces le huimos a los gigantes. Por eso a veces nos dejamos atormentar por el temor. Por eso a veces nosotros decidimos escondernos. Porque necesitamos recordatorios de quién es Dios. Y que mi vida está en sus manos. Al fin y al cabo yo vivo por Él, en Él y para Él. No vivimos para otra cosa. Pero por eso es que es importante la cobertura. También porque es que la cobertura pasa lo que pasó cuando Abraham bendijo a Isaac, cuando Isaac bendijo a Jacob, cuando Jacob bendijo a José el soñador y a sus 12 hijos. Y es que la bendición se empieza a multiplicar. Cuando yo bendigo a los que están a mi alrededor, inevitablemente les estoy dando un manto de protección. No seamos de aquellos que no bendecimos a la gente. Yo, cuando llamo a algún discípulo, cuando tengo una cita, yo le digo, ven, oremos que quiero bendecir tu vida. Pero no porque yo sea Ricardo Anteliz, o porque sea muy bueno, no. Porque yo también estoy bajo cobertura. Porque yo también sé lo que es estar bajo autoridad. Porque yo sé lo importante que la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Porque no podemos seguir siendo cristianos que estamos escondidos, creciendo, que vamos a estar solos en crecimiento. Nadie crece solo. Yo les he dicho una y otra vez, estamos llamados no solamente a crecer, sino a pertenecer. Así que la bendición es mucho más allá de solamente decir yo te bendigo. La bendición significa que yo estoy dando un manto de protección y de seguridad a los que están a mi alrededor. Ahora, yo tengo gente que me dice, pero bueno, yo quiero servir. Yo quiero que me usen. A ver, dígame qué hago en la iglesia. Yo lo hago. Yo quiero hacer un grupo de oración. Yo quiero tener discípulos. Úseme. Y cuando una persona me dice eso, yo digo, pues qué bonita intención, y me alegra. Pero el filtro de que yo pueda dar cobertura en bendición a otras personas, lo da Pablo. Es más, Pablo no conoció a Jesús físicamente. Él tuvo una experiencia personal con Cristo o espiritual, pero no lo conoció en vida. Y cuando Pablo quería hablar de Cristo, él le decía a la gente, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por eso Pablo da unos matices y da unas características importantísimas para el creyente, para que nosotros podamos brindar cobertura espiritual, para que nosotros podamos entonces tener, ¿cómo le explico? Como tener la capacidad de poder decir, hombre, cuando yo te digo a ti, bendito eres, bendito eres. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo número 3. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano o de líder de una iglesia, pues desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre de una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado de recibir visitas, huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse, ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar al dinero. Escuche esto, versículo 4, debe dirigir bien su propia familia, que sus hijos le respeten y le obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Entonces, para mí es tremendamente claro. Si tú quieres de verdad servir a Dios, y si tú crees que puedes dar cobertura a otros, mis amados, la clave es gobierna tu casa.
Debes gobernar bien a tu casa. Porque no podemos estar jugando. Yo en el audio del viernes yo les hablaba que somos cartas de Dios. Pero hay cartas que son cartas de buenas noticias y hay cartas que son cartas de malas noticias. No te pase que te conviertas en una carta de mala noticia. No te pase que cuando la gente te lea y vea tu vida, diga, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es supuestamente la bendición? Pues yo no quiero ni bendición ni cristianismo. Y por eso es que uno encuentra hijos que terminan aislados de la fe, lejos de la fe, resentidos con Dios. Porque no puedes gobernar ni tu propia casa. Entonces se hace necesario que nosotros entendamos que el poder que tenemos como padres de dar bendición va muy de la mano con la coherencia espiritual. Va muy de la mano con que si yo quiero hablar del poder de Dios en mi casa, lo primero que tengo que hacer es ser amable, no ser iracundo, tratar bien a mi esposa. Se trata, mis amados, de algo que va mucho más allá de un concepto teológico. Se trata de una forma de vivir. Y sobre esa forma de vivir es que usted y yo estamos obligados a caminar, porque somos cristianos, porque somos llamados a predicar las buenas nuevas. Yo no quiero una multitud de personas, no necesariamente. Yo quiero una multitud de hombres y mujeres sanos y libres. Yo anhelo que los líderes que dirigen los grupos de enlace, yo me doy cuenta cuando un grupo de enlace empieza a crecer, empieza a tener volumen, empieza a tener sincronía, o esa mujer que está dirigiendo ese grupo sabe gobernar bien su propia relación, sabe tener dominio propio, no es pendenciero, no es deshonesto. Así que la cobertura es muy importante. Desde todo punto de vista, Dios la plasmó por algo. Eso no es un error, no es casualidad, no fue al azar, no es que Dios dijo, pues ya. Entonces cuando Dios dice que creó a Adán y a Eva, los bendijo y les dijo, administren, multipliquen y llenen la tierra. La bendición que está en 3 vías: la administración, la multiplicación y llenar la tierra. Estos son los 3 deseos siempre de Dios. Pero ¿qué pasa con todo lo que Dios bendijo y yo lo utilizo para hacer daño? Por ejemplo, ¿qué sucede con una persona que dice, bueno, o con una empresa que dice, bueno, yo voy a explotar el oro y entonces lo que hago es que exploto oro pero contamino ríos? Algo que es de bendición se convierte en una maldición, porque ese río contaminado afecta todo un sistema ecológico y se hace un ecocidio. Entonces, yo debo saber que cuando Dios a mí me entrega una bendición, yo tengo que cuidarla como la bendición que es. Si Dios a mí me entregó un hijo en cero, que es mi bendición, señores, yo tengo la responsabilidad de hacer de ese hijo un hombre, un varón de Dios. Porque si yo no lo hago y no le soy ejemplo y no le soy testimonio, ese hijo viene a ser mi propio juez. Y por cierto, que aunque no tenemos derecho a ser jueces de nuestros padres, no hay mayor juez que nuestros propios hijos. Están ahí, observándonos, estudiándonos, están como un tigre mirándonos al acecho, en que si hablamos mal, si criticamos, porque entonces dicen esos niños, pero como mi padre y mi madre dicen que no podemos mirar la paja en el ojo ajeno, si no miramos la viga que tenemos en nosotros, pero en la casa, en las conversaciones, el 90% es hablar mal de gente de la iglesia, criticar lo que se hace en la iglesia, bien o mal, criticar lo que hacen los compañeros de trabajo. Señores, tenemos una responsabilidad tremenda y necesitamos recordatorios de bendición. Yo te invito a que tú tengas tus propios recordatorios. Yo te invito a que tú tengas fotos de momentos cuando te bautizaste, que hagas como un collage de los mejores momentos donde Dios te ha dado bendición. Y si no tienes foto, escribe una carta corta de gratitud y pega cartas de agradecimiento en un lugar de tu casa y ten recordatorios, para que cuando tú estés cabizbajo y voltees a mirar y sobre todo los versículos y las promesas de Dios. Por eso es que yo nunca me cansaré de recordar esto. Estábamos en una ciudad que se llama Bucaramanga. Yo debía tener unos 7 años, 6 a 7 años. Estaba mi madre sentada con nosotros en una sala, pero no sala bonita, eran unas sillas como de plástico, me acuerdo. Y se sentó con nosotros. Y nunca se me olvidarán estas palabras. Así nos dijo. Dios me dijo lo siguiente: hijos, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Mis amados, han pasado desde ese día 29 años. Tengo 36. Han pasado 29 años de mi vida. Y eso que me dijo a los 7 años se quedó tan tatuado en el cerebro de mi ser, en el fondo de mi alma, que cada vez que yo me siento triste, que siento que las cosas no me salen bien, que estoy cabizbajo y que ya quiero tirar la toalla, solamente se viene a mi mente ese recordatorio: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Padre está contigo en donde quiera que tú vayas. Y yo he vivido en 5 ciudades, me he mudado 25 veces, ya tengo la cuenta, y donde quiera que Dios me ha ido, he vivido lo mismo, bendición. Donde quiera que Dios ha plantado mi vida, he recibido bendición. Y por eso quiero hablarte de la cobertura, porque eso es muy importante. Yo no te estoy hablando de algo que yo solamente leí, yo estoy hablando de algo que yo vivo y que yo quiero que tú vivas, porque lo entendí, porque entendí lo que es estar bajo cobertura, entendí lo que era robar la bendición de Dios. Yo tenía mi pastor, el pastor que tuve hace poco, que pues ya murió, Dios se lo llevó a su presencia hace ya 2 años. Lo último que ese hombre me regaló fue una Biblia. Esa Biblia es simple, es barata, es una Biblia muy económica. Esa Biblia cuesta por ahí $10. Pero esa Biblia es un recordatorio. Necesitamos recordatorios de bendición, no para idolatrar. Yo no idolatro a la Biblia, yo la estudio, yo la rayo. Pero necesitamos recordatorios, porque necesitamos poner las 12 piedras. Y algún día nuestros hijos pasarán y dirán: oye papá, ¿y tú por qué tienes esas fotos? ¿Y por qué ese álbum de bodas? ¿Y por qué tienes esa foto tan especial? Recordatorios como el día que mi hijo me hizo un dibujo que me conmovió el corazón y lo puse en un cuadro. Y algún día mi hijo crecerá y mira: papá, ¿y ese dibujo por qué? Porque, hijo, te dibujaste pequeño y me dibujaste a mí grande. Me dibujaste con los brazos largos, porque ese día yo entendí que yo tenía que blindarte toda mi vida. No sobreprotegerte, pero sí blindarte con mi bendición. Tú me enseñaste que yo tenía que darte bendición. Señores, esto es un trabajo de tiempo completo. Esto significa que vamos a llegar al final de la carrera. Esto significa que de pronto yo ya voy en la mitad de la vuelta y que me faltaron otros 20, 30 años quizá para terminar mi carrera, y que le tendré que entregar a mi hijo la posta. Y yo no sé qué se dedique él: arquitecto, ingeniero, abogado, bombero, dice que quiere ser, no sé, pero sí sé algo: será siervo de Dios. En donde quiera que esté, será un siervo del Señor, si yo lo bendigo y si yo hago mi tarea bien. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas, iglesia. Eso es lo que quiero que tú vivas todos los días de tu vida, iglesia. Eso es lo que quiero que le enseñemos a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, en el caminar, en el día con día, porque no podemos hacer que crezca una generación que no conoce a Dios. Porque aunque nos estemos muertos, nuestros huesos servirán de recordatorios, de entender que van a ingresar a la tierra prometida. Porque por eso fue que el pueblo de Israel comía maná en el desierto, porque vivía bajo la protección espiritual o la cobertura de Moisés. Por eso fue que los hermanos de José el soñador, cuando hubo hambre en la tierra, fueron a Egipto, y toda la familia comió y vivió bien, porque estaban bajo la cobertura espiritual de José el soñador. Por eso fue que el pueblo de Israel, después de la cautividad, pudo volver otra vez a Jerusalén, porque estaban bajo la cobertura de Nehemías y de Esdras. Por eso, mis amados, es que los apóstoles trascendieron y cambiaron la historia de la humanidad, y hoy se dice antes de Cristo y después de Cristo, porque esos apóstoles, hombres que la mayoría eran analfabetas, incultos, del vulgo, de la plebe, de ese grupo, estaban bajo la cobertura de Cristo. Y por eso es que tú vas a cambiar tu historia, porque estás bajo la bendición de Dios, y la bendición de Dios que Él da y nunca añade tristeza. La bendición que te va a proteger para lo bueno y te va a proteger para lo malo. La bendición que está diseñada para que cuando vayas a hacer algo que no es correcto y que no te ayuda y que no te bendice, te vaya mal, porque esa también es la bendición. Te bloquea. Yo quiero que tengamos esa bendición, y desde aquí te bendigo. Y quiero que ores conmigo. Señor, yo quiero darte gracias, Padre, por las bendiciones que tú traes a nuestra vida.
Gracias, amado Padre del cielo, porque aunque quizá no nos han educado en esta forma, en esta perspectiva de vida, se hace necesario que podamos vivir entendiendo que somos llamados a ser bendición. Y yo oro, Padre, para cada persona que está aquí, para que los que tienen hijos los bendigan en la mañana, en la noche, cuando salgan, cuando ingresen, los bendigan y que reciban la bendición sacerdotal. Para los que hacen parte de la iglesia, Señor, que por una u otra razón no han podido llegar a nuestras reuniones presenciales, por X o Y motivo irrespetable, bendito seas tú en tu casa. Desde ahí Dios traerá bendición y Dios abrirá puertas, o Dios cerrará las puertas que tenga que cerrar con tal de guardar tu vida, porque a Él le importa tu vida. Bendito seas tú en tu entrar y en tu salir. Bendito seas en tu alacena. Benditos los que te bendijeren. Bendito el fruto de tu trabajo, el fruto de tu tierra. Bendito tu creatividad. Bendito tus inicios. Bendigo tu pasado, pero bendito todavía más tu presente. Bienaventurado porque tienes hambre y sed de justicia. Bienaventurado porque te has declarado pobre de espíritu. Bienaventurado porque eres un santo de Dios. Bienaventurado para gobernar tu propia casa, para guiar tus hijos y tu familia en fe. Bendito eres para que seas cabeza y no cola. Bendito para que seas el punto de referencia, el ejemplo a seguir en todo lo que hagas. Benditos, benditos para que el mal no toque sus vidas, o para que Dios mismo, por su perfecto amor y voluntad, te cierre puertas, no te permita hacer negocios, no te permita llegar a personas, se destruya una relación con tal de blindar y proteger tu vida. Bendito seas para que salgas de los lugares de esclavitud en los que te encuentras. Bendito seas para que se rompan ataduras en el nombre de Jesús. Bendito seas para que tus hijos se casen con personas que de verdad amen a Dios. Bendito seas para que tu futuro sea un futuro de que puedas decir, esto vamos de gloria en gloria. Bendito seas para que tu corazón esté en completa paz, aunque alrededor tuyo haya caos. Bendito eres para que el Santo Padre del cielo te inunde del amor sobrenatural de Dios, para poder amar y perdonar inclusive lo imperdonable. Bendito seas para que de tu boca solamente salgan palabras de bendición. Bendito seas para que tus hijos jamás escuchen una grosería, una mala palabra de tus labios, para que nunca escuchen crítica, ni queja, ni juicio. Bendito seas para que se libere tu corazón de toda amargura, de todo resentimiento. Bendito eres para que seamos como Jesús. Bendito sea. Amén. Familia hermosa, Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Recuerden que pues ya tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Ya empezamos el curso de consejería bíblica, consejería cristiana, es gratuito, todo el mundo se puede inscribir. Y recuerden que acá arriba o acá abajo van a encontrar el link del grupo de enlace. Ahí puedes ingresar, que es el grupo de emprendedores, y tú dices ahí, quiero estar en el grupo de parejas o jóvenes, y de ahí te vamos a dar acceso a los diferentes grupos para que no estés solo, para que estés en bendición. Porque queremos darte cobertura, porque queremos que nos blindemos los unos con los otros. Así que bendito domingo, disfruta con tu casa, disfruta los tuyos, vean una película, quítense los zapatos, coman palomitas, ríanse y sepan que son bendecidos de parte de Dios. Abrazos. Si te llaman la atención los temas acá tratados, dale like o suscríbete. También puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.